a mis labios cada día del calendario. Vámonos, dice, en el cielo, en la tierra y debajo de ella, declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de ella, declaramos que tú eres Señor. Declaramos que tú eres Señor. Una vez más, declaramos que tú eres Señor. Estamos a los 33 días de los ayunos. Ya nos quedan 7 días para cumplir nuestra meta, nuestro propósito, nuestro reto que el Señor nos puso a hacer. El tema de este día hermoso es servir es un don. Servir es un don. Y tomamos como texto base Mateo capítulo 20, desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Y lo leemos bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Biblia Reina Valera 1960. Padre Dios, gracias Señor, porque tu palabra ha sido leída. Ahora habla a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Entonces aquí podemos apreciar 3 cosas importantes, aunque podemos ver más. La primera que podemos ver es una madre pidiendo por sus hijos. ¿Cuántas madres no piden por sus hijos? ¿Cuántas madres no lloran y sufren por sus hijos? ¿Cuántas madres no doblan sus rodillas ante nuestro Padre Celestial para que sus hijos cambien? Para que si sus hijos salen en tarde y en la noche, lleguen temprano y no les pase nada malo. ¿Cuántas madres no oran y le suplican a Dios e interceden ante nuestro Padre Celestial en oración, ruego, petición, llantos y sufrimientos por sus hijos? Aquí vemos una madre pidiéndole a Jesucristo de Nazaret que sus hijos se sienten uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Cuántas madres no quisieran eso? ¿Cuántas personas no quisieran eso? Ahora hay que mirar qué era lo que querían los jóvenes. ¿Sería que los jóvenes querían eso? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Tú oras por tus hijos, tú oras por ellos, ok, pero ellos ¿qué quieren? Ellos ¿qué desean? Entonces, hay que respetar las decisiones de las demás personas y hay que orar por ellas y estar pendiente de que Dios es Dios sobre todos. Y Él hace salir el sol a los buenos y a los justos. Y dice que los hijos enfrentaron a Jesucristo de Nazaret y le dijeron: no, hacémoslo, todo lo que tú vayas a hacer, lo vamos a hacer. Es muy bonito decir que nosotros vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Abraham, Dios le pidió a su hijo y Abraham por fe le entregó su hijo al Señor. Y cuando Dios vio que
verdaderamente era su corazón de Abraham, entregarle su hijo, entonces reconoció esa labor de ese don de servicio. Servirle a Dios es lo más hermoso que hay. Entonces, los 10, cuando escucharon todo esto, se enojaron, se molestan. No importa quién se moleste porque tú estés orando, sigue orando. No te canses. No sé qué tiempo tengas tú de estar orando por esa petición, pero sigamos orando. No te canses, no digas estoy cansado. No, a partir de hoy no vamos a decir más esa palabra estoy cansado. Hay que erradicarla de nuestro vocabulario. Entonces, el Señor Jesús llamándolos aparte les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En este tiempo de cuarentena hemos podido ver que muchos de nosotros, muchos somos esclavos de el que dirige, del dueño de las cosas, como esclavo del presidente, esclavo de los gobernadores, esclavo del dueño de la empresa, porque somos esclavos porque tenemos que trabajar, laborar por culpa de nosotros mismos, porque nosotros somos quienes elegimos nuestras autoridades. Entonces, hoy vemos que esclavo es aquel que se convierte en esclavo porque presta plata. Entonces, créditos hipotecarios, el leasing, vemos que hay personas que prestan dinero a los pagadiarios, y así. Y todo el que hace un crédito, un préstamo, se vuelve esclavo del que le presta. Entonces, Jesucristo vino para libertarnos de esa esclavitud, para que no seamos más esclavos de nadie. Y que tenemos que tener en cuenta que no debemos ser esclavos de ninguno. Amén. Entonces Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo para libertarnos de la esclavitud y no seguir siendo más esclavos. El Señor le mandó a su pueblo, a Moisés, para liberarlo de la esclavitud. Y a pesar de que el Señor los iba liberando y que iban por el desierto 40 días, 40 años iban quejándose durante esos 40 años. No hicieron sino quejarse y murmurar y decirle al Señor, quiero volver para allá. O sea que el que está acostumbrado a pasar necesidades, al que está acostumbrado a que lo traten mal, a que lo griten, al prepotente, entonces allá ahí le gusta estar para que se convierten en masoquistas. Y Dios no quiere eso de nosotros, quiere que nosotros seamos libres. Y continúa diciendo nos continúa diciendo la palabra en este día. Mas vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, para muchas personas, servir a otro es difícil, muy difícil. El temperamento, hay 4 clases de temperamento. Y hay un temperamento violento, hay unas personas que creen que por poner mala cara y alzar la voz y gritar, va a amedrentar a los demás. No, Señor. Hay que todos tenemos que respetar y tratar bien a los demás, con humildad, con sencillez. Decir las mismas palabras sin tono agresivo, sino dulce. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que si tú quieres ser grande, tienes que servir. Y Él nos dio el ejemplo de servir. Entonces hay que entender eso, que el Señor quiere que nosotros respetemos las cosas de los demás y los tratemos si tenemos puesto de autoridad, entonces nuestra nobleza debe prevalecer allí y demostrar la calidad de personas que somos. Cuando yo veo a una persona gritando a la otra, insultándola, tratando como de menoscabarla, me entristece porque veo la ignorancia de esa persona. Cuando la persona trata mal a los demás es un ignorante y no conoce la palabra del Señor tampoco. Y entonces viene el Señor y nos dice, ¿cómo? ¿Cómo es un ejemplo? ¿Cómo es un ejemplo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el servir es un don,
El servir es un don. Hay varias clases de servicio. Estuve investigando y encontré que hay varias clases de servicio. Hay un servicio en el cual se presta una labor. Entonces, por ejemplo, los empleados, los trabajadores prestan una labor. También acuérdese que cuando dice prestó el servicio militar o está prestando el servicio militar, está prestándole una labor a la nación. Cuando te dicen que trabajo con fulano de tal, ese es un servicio que presta. Pero hay otro servicio que se presta que es el de la adoración, adorar a Dios. Y el Señor en Deuteronomio nos dice en el capítulo 6, versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Entonces, esta clase de servicio, de adoración, es solamente y exclusivamente para nuestro Padre Celestial. No para más nadie. Hay hombres que hacen una estatua de yeso, de hierro, de plomo, de bronce, cobre, y luego se arrodilla a pedirle a esa estatua, siendo que la elaboró con sus propias manos. Lo puedes ver en Salmo 115. Entonces, esa clase de adoración a Dios no le agrada la adoración que le hacemos a Él. Y Él quiere que todas las naciones le adoremos. Amén. Entonces, el servicio es un don. El don es aquella persona que da de sí todo lo que tiene, con amor, con cariño, sin esperar nada a cambio. Es desinteresado. Servir a los demás es un don, dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 7, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Entonces, servir es un don que el Señor nos da en su palabra. Él vino y dio su vida para rescatarnos a todos nosotros, o sea, para salvarnos, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y Él no esperó nada material a cambio. Él no espera que tú le des plata, que compres ese servicio con dinero. Nada. El servicio es en una entrega total. Si tú sirves en la iglesia, si tú sirves en un ministerio, si tú sirves al Señor en cualquiera de las áreas, ese es un don de servicio que Dios nos da, el cual hay que desarrollar. Entonces, en esta mañana, en este día, vemos que servir es un don. Hay que servirle a Dios con amor, hay que servirle a nuestra familia con amor, hay que servirle a nuestros hermanos, vecinos y amigos con amor, pero todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. Amén. Feliz día. Recuerda, Cristo te ama y yo también. Mi nombre es Jaime Anacona Cuellar. ¡Feliz día! ¡Vámonos! Dice: en el cielo, en la tierra y debajo de ella, declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra